estudiando nuestra confesión de fe. Ya vimos el capítulo 1 de la confesión de fe, que tiene que ver con de las escrituras, donde podíamos ver 10 párrafos. Capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, podíamos ver nosotros allí 10 párrafos. Luego vimos capítulo número 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Podíamos ver allí 3 párrafos. Esos días terminamos con el tercero, viendo acerca de la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad. Hoy entramos a ver el capítulo número 3 de esta confesión, capítulo número 3 de esta confesión, que tiene que ver con el decreto de Dios. Y tiene 3 párrafos. Con la ayuda del Señor vamos a ver hoy el párrafo número 1 del decreto de Dios. Mi hermano, quiero, de manera de introducción, decirle lo siguiente. Bueno, el decreto de Dios tiene mucho que ver también con la soberanía de Dios. De hecho, esto ya lo habíamos visto, estamos terminando una serie de la soberanía de Dios los jueves. Ya llevamos 11 mensajes, nos faltaría uno y terminamos. Además, nosotros en el Zoom de teología sistemática que estamos viendo, se habló de doctrina de Dios, así que también se tocó allí el decreto de Dios. Pero una vez más quiero decirle lo siguiente: el decreto de Dios es uno de los temas mayormente abusados por el pueblo evangélico, por no llegar a una comprensión de este tema. Y quiero decirle de antemano que usted y yo no vamos a entender el decreto de Dios. No lo vamos a entender. De antemano le digo, tú y yo somos muy frágiles, tú y yo somos muy débiles. Recuerde que Dios es Dios, Él es el Todopoderoso. Nosotros somos la criatura. Nosotros lo único que podemos percibir de Dios es lo que Él en su soberana voluntad, decisión propia, quiso que conociéramos. Ahí entra claramente Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, que el mismo Jesucristo dijo, no todo el mundo va a saber estas verdades. Para poder saber estas verdades, hermanos, se necesita ser espiritual. El hombre natural no va a percibir lo que es de Dios. No lo va a percibir porque él no va a poder. El hombre natural quiere entender a Dios desde su propia perspectiva. Por eso la idea que se tiene de Dios hoy día es una idea humana, es una idea que sale del corazón del hombre pecaminoso y depravado. Pero saber quién es Dios, hermano, sale de la bendita Escritura. Y no todo, sino de lo que Dios quiso darnos a entender en su palabra de Él. No va a pensar que Dios nos dio todo. Solamente hay unas verdades de Él que están manifiestas en su palabra. Pero el asunto es que la Escritura está enceguecida y oscurecida para toda la humanidad. Solamente los regenerados por su gracia, Dios nos ha permitido, nos ha dado luz, y esto ya depende directamente de Dios. Jesucristo dijo claramente, hermanos, el Padre ha dado a conocer todo al Hijo, y el Hijo puede también dar a conocer al Padre, pero solamente a quien Él quiere revelar. Es decir, Dios no está interesado en que todo el mundo sepa quién es Él. Solamente Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él en parte, no totalmente, en parte. Es más, la noticia es que ni los ángeles saben exactamente quién es Dios. Y usted quiere saber por qué en Isaías y en Apocalipsis aparece la expresión de estos seres angelicales diciendo santo, 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 como cantábamos ahora. Dicen los teólogos que eso no es una expresión como la cantamos nosotros, sino que es una expresión de asombro, donde los ángeles más o menos dicen, cada vez que ven algo de Dios que para ellos no era conocido, ellos se asombran y dicen, santo. Y luego ven otra parte de Dios, santo. Y otra parte, y santo. Y la idea es que cuando estemos en la eternidad, así vamos a ser nosotros. Siempre Dios va a ser asombroso para nosotros, y esa es la adoración que le vamos a brindar por toda la eternidad. No vaya a pensar que vamos a cantar himnos como esta mañana, a veces para algunos sin mucho sentido. Hermano, yo quería llorar con ese último himno. Santo, santo, grande, eterno Dios. Yo
Cuando me puse a pensar en cada letra, yo decía, Dios mío, ¿quién eres tú tan grande? Tu majestad. Yo soy nada frente a Dios. Y estos que son himnólogos, son hombres de Dios, mujeres de Dios que escribieron estos signos pensando en Dios, basados en la Escritura. ¿Qué será nosotros entrar allá? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que por favor no se asuste con el decreto de Dios. Si logramos entender algo del decreto de Dios, demos la gloria a Dios, porque Él nos lo dio a conocer. Amén. Y si no, hermano, otra vez, como siempre he dicho, nosotros solamente podemos exponer lo que la Biblia dice de una doctrina, pero no podemos explicarla. Yo no puedo explicar esta mañana el decreto de Dios. Yo quiero exponer lo que la Biblia registra acerca del decreto de Dios. Y gracias a Dios por esta confesión de fe que nos ayuda. ¿Quién redactó la confesión de fe? Los puritanos, en el 1689. Puritanos bautistas, más de 100. Se reunieron pastores a redactarla y se demoraron, hicieron luego hubo una revisión en el 1677 y luego quedó esta. Ya no tiene revisión porque realmente fue muy revisada. Lo único que han encontrado es que se le pueden anexar algunos pasajes, pero lo que ellos dijeron, hermano, en cuanto a Dios, eso es precioso. Así que entonces vamos con la párrafo número 1 del decreto de Dios, que tiene que ver con la universalidad del decreto de Dios. Pero algo se me olvidaba decirle, y es lo siguiente: no vaya a pensar que porque usted es regenerado ya y es cristiano, usted va a recibir exactamente la misma iluminación que otros hermanos. Esto también depende de nosotros, del esfuerzo, de la entrega, del deseo que tengamos, hermano, y aún del tiempo que le dediquemos a esta doctrina. Por eso hay algunos que entenderán mucho mejor el decreto de Dios, otros menos, y otros estaremos iniciando tal vez. Dice así entonces el párrafo número 1, usted le puede poner el título La universalidad del decreto de Dios, es decir, creo que son 7 párrafos que tiene el decreto de Dios, y va a comenzar desde lo mayor a lo menor, es decir, cuando va a comenzar a explicar esta confesión, el decreto de Dios va a comenzar de lo mayor, es decir, de la universalidad del decreto de Dios en términos general, que es el decreto de Dios, vamos a ver hoy. Luego él va a comenzar a ir ya siendo más puntual en cuanto a lo que es el decreto de Dios. Entonces el párrafo número 1 nos habla de la universalidad del decreto de Dios y dice de esta manera: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y por su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Recuerden que esto fue redactado en 1689. Bueno, aquí, hermanos, como vemos, y ahí ya dijimos, tenemos el capítulo número 3, el decreto de Dios. Tenemos el párrafo número 1, que es el que vamos a ver ahora, pero cada párrafo, recuerde que está dividido en secciones, y es la manera para poder estudiar esta confesión de fe. Entonces la sección está por un numerito, la primera sección, el numerito 1, ahí ya numerito 2, que esas son referencias que nos llevan a la parte inferior de la confesión para que usted vea los textos los cuales se hace referencia. Es decir, hermanos, una vez más, la confesión está sujeta a la palabra de Dios, porque nosotros creemos sola Escritura. Amén. Así que la confesión para nosotros es que los pastores sacaron una guía para nosotros, para entender, que entendamos, comprendamos qué es lo que creemos. Yo he escuchado a muchos pastores decir eso. Si a usted le preguntan qué es lo que usted cree, y me da, hermano, no dude, inmediatamente saque la confesión, o tenga la mejor en la mente. ¿Qué es lo que yo creo? Los 32 capítulos, 32 doctrinas que tenemos ahí. ¿Y cuál es la primera? Sola Escritura. Nosotros creemos la sola Escritura, y si quiere saber qué es sola Escritura, hay 10 párrafos que usted puede ver. Sola Escritura, y lo vimos, ¿no? Creemos en la inerrancia,
creemos en la autoridad, en la suficiencia de la Escritura, en la inspiración de la Escritura, o sea, todo lo que tiene que ver con la Escritura. ¿Qué cree usted de Dios, hermano? Pues ahí usted puede ver la confesión. Dios es trino, como lo veíamos. Entonces está el capítulo número 2 de Dios y de la Trinidad. ¿Quiere saber quién es Dios? Es capítulo 3, el decreto. ¿Quiere saber quién es Dios? Bueno, vamos a hablar de la predestinación un poquito y luego de su divina providencia. Y entonces todo eso, y ahí están las doctrinas, capítulo 6 acerca del hombre, capítulo 7 el pacto, y luego venimos toda la obra de redención, y ahí comenzamos a entrar a la doctrina de la gracia, lo que llamamos el orden el ordo salutis. Entonces, hermanos, y seguimos, luego viene que es la iglesia, y luego ya al final se ve un poquito de escatología. Es decir, la confesión de fe, hermanos, es un resumen de todo lo que conocemos como teología sistemática. Aprovecho y un paréntesis, hermano, a partir 15 o 20 de enero comenzamos otra vez el ciclo de teología sistemática. Vamos a hablar de cristología, y yo, por favor, mejor dicho, es una obligación para los miembros de la iglesia ver eso. Yo no sé qué va a hacer, pero porque, hermano, yo quiero que estemos ahí todos, y si no puede estar en el Zoom, me manda las tareas, pero vamos a estudiar todos. Amén. Sí, porque entonces ¿cómo avanzamos? Unos sí, otros no, y muchas veces las preguntas que la gente hace, yo digo, pero si esto lo enseñé allá, si esto lo enseñé, ya, que usted no estuvo. Bueno, vamos entonces con la sesión número 1, mis amados hermanos, de la universalidad del decreto de Dios. Y a esa sesión número 1 podemos llamarla, que vemos aquí que nada frustra el decreto de Dios. Por ahí arranca la universalidad del decreto de Dios, pero la primera parte, la primera sección es que entonces nada puede frustrar el decreto de Dios. Y entonces vamos a leer. Dice, Dios, desde toda la eternidad, ahí ya uno comienza a bajar. Por eso los teólogos hablan del Dios eterno, que Él vive en un eterno presente. Muy difícil de llegar a eso, pero Dios es eterno, y desde la eternidad. Y cuando dice aquí desde toda la eternidad, hermano, es que usted no puede encontrar un inicio ni un comienzo cuando se dio el decreto. Pues Dios desde toda la eternidad. Ahora, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Por el sapientísimo, viene de sabiduría, un saber de Dios en la eternidad. Pero luego dice, y santísimo consejo. La palabra santísimo acá, hermanos, recuerden la palabra santo, que es separado o es apartado. Y aquí lo quiere independizar de la criatura. Es decir, no hubo ángeles ni hubo hombres que tuvieran que ver con el decreto de Dios, sino que Él, de una manera santa, es decir, de una manera separada, de una manera única. Entonces Dios en la eternidad, desde toda la eternidad, Dios por el sapientísimo, es decir, el único saber es el de Él, y santísimo consejo, es decir, no hubo otro consejo sino el de Él solamente, de su propia voluntad, es decir, esto viene de Él solamente, ha decretado en sí mismo, otra vez en Él, ha decretado en Él, es algo de Él en sí mismo, pero también libre, no, es Él el que lo diseñó, e inalterablemente, y note la palabra inalterable, es decir, lo que Dios ha decretado y no se puede alterar, no se le puede quitar ni se le puede añadir. Esto está hablando entonces y tenemos que pasar a la segunda sección porque nos quedaríamos cortos ahí. Pero entonces otra vez, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado, y usted sabe aquí que es un decreto, es un consejo, o es una norma, o es una ley, es algo que Dios planeó. Se puede llamar el eterno consejo de Dios, el consejo de Dios eterno. Dios ha decretado, es el consejo eterno de Dios en sí mismo, libre e inalterablemente, que todas las cosas, todo lo que sucede, así, con todo eso que ya vimos, Dios ha decretado todas las cosas. Dios ha decretado todo lo que sucede. Y entonces
entonces inmediatamente la gente entra por ahí, por eso vamos a contestar más adelante, también el mal, también el pecado. Y entonces los arminianos, que la mayoría de las iglesias hoy día dicen no, no. Y nosotros afirmamos que sí. Hermano, mire, no le queda. Si Dios no decretó el pecado, si Dios no decretó el mal, alguien lo decretó y ese alguien es una competencia para Dios. Porque Él inició algo. Yo quiero que entienda esto, hermano, por favor. Nosotros somos criaturas. Los ángeles son criaturas. Los seres humanos son criaturas. Nosotros no inventamos ni hacemos nada. Nosotros solamente caminamos en lo que Dios decretó, anunció. Pero téngalo ahí, que al final aclaramos, o como dice el pastor Sergio Ruiz, Dios es tan poderoso que Él usa el mal sin tocarlo. Sin tocarlo. Dios decretó el mal, pero Él no es el autor del mal. Dios decretó el pecado, pero Él no es el autor del pecado. Él lo usa sin tocarlo, sin meterse. Los pecadores somos nosotros, o los ángeles caídos y el mismo diablo. Pero Dios no, como lo vamos a ver ahora. Entonces esta definición que Él está dando acá, obviamente tiene que tener un sustento en la palabra de Dios. Y como no alcanzo a ir a todos los pasajes, se los voy a decir. Proverbios 10:21, para el que está anotando, que lo que diría aquí es que nos dice: nada puede frustrar el decreto de Dios, sería la primera parte. Proverbios 10:21 dice que no importa lo que pensemos, de Dios es la decisión. Y mire lo que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El hombre tiene planes, el hombre tiene ideas, el hombre quiere hacer esto. Muchos dicen: ah, usted es un fracasado. Muchos dicen: uy, le fue bien. Me metí por aquí, me dieron en la cabeza, este negocio no me funcionó. La situación no fue como yo esperaba, pero yo pensé que sí. Pero a él le fue bien y yo pensé que a mí también y no me fue bien. Hermano, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero la decisión final es la de Dios. Es decir, Dios tiene el control de todo lo que nosotros hacemos. Aún en cuanto a los impíos, también dice un texto que Dios aún hizo al impío para la condenación. Y ese es el propósito de que existan los impíos, para condenarlos. No, muchos dicen: no, el Señor vino y murió en la cruz y salvó a todo el mundo. No, pues qué bonito, qué pensamiento tan humanista, pero no bíblico. Eso dice Proverbios: mas el consejo de Jehová permanecerá. Y ese consejo tiene que ver con el decreto. El hombre puede pensar muchas cosas, pero al final hará lo que Dios determinó. Amén. Eso es así. Otro texto sería Isaías 14:27, para el que está anotando: lo que Dios ha determinado sucederá sí o sí. Dice la escritura en Isaías 14:27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y está hablando inclusive a un rey que iba a venir, cuando Dios iba a venir contra el pueblo de Israel. Pero dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Ahora, aquí tenemos que tener, y voy a hacer una aclaración acá, ya la hice el jueves, pero toca volver a hacerla, porque la palabra determinado acá, algunos, que Dios determinó, y está bien, Dios decretó algo, Dios determinó lo que iba a suceder. Tenemos que tener cuidado con el determinismo, que es una herejía. Y ya en cuanto a la rama en la cual estamos nosotros, sería hipercalvinismo. ¿Qué es el determinismo, hermanos? Es tan sencillo como lo siguiente: mirar a Dios, el decreto de Dios y su determinación como la causa primaria, sin tener en cuenta las causas secundarias que son responsables. Ese es el punto, hermanos. El determinismo, es decir, Dios decretó, voy a poner el ejemplo de la predestinación a la salvación. Esto es determinismo. Dios decretó que Pedrito iba a ser salvo y ya lo predestinó para la salvación. Así que Pedrito será salvo sí o sí. Y nos olvidamos de todas las causas secundarias. Es decir, no importa cómo viva, no importa, aún no importa si cree.
Él puede vivir en el mundo. Al final el Señor lo salva porque así lo predestinó. Un momentico, que eso es determinismo y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que si Dios determinó, decretó, predestinó salvar a Pedro, entonces en el tiempo Pedro se le va a presentar el Evangelio. Dios va a cambiar el corazón de Pedro y Pedro va a creer en Jesús, porque Pedro se va a ver en una condición pecaminosa, necesitado de Dios, y va a verse sucio, va a pedirle perdón al Señor, va a creer en el Señor y si sigue la vida va a caminar en santidad, en integridad, y perseverará hasta el día que el Señor venga por él. Amén. Las causas secundarias van a funcionar. El jueves yo lo explicaba, hermanos, que ese es el problema, decíamos nosotros, de no entender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hermano, cuando hablamos del decreto de Dios tenemos que tener cuidado con el determinismo. Otra manera del determinismo es, yo lo pongo como esto del Tolima, como Celio, el del Tolima. Me gusta esa porque una vez dice que Celio está debajo de un palo de guayaba y está el amigo ahí dormido, queda así y cae la guayaba. Y ¿por qué tiene la boca abierta? Porque la guayaba va a caer. ¿Y por qué no se sube? No, con esta pereza, ¿quién va? Déjela que ya cae. Se quedó un rato así y la guayaba le cayó. ¿En serio? ¿Y por qué no se la come? Le dice, déjela que ella se líe sola. Eso es determinismo, es decir, yo no tengo que hacer nada. No, hermano. Cuando Dios decretó algo, y el decreto de Dios, y va a llevar, ese decreto se va a cumplir a través de nosotros, que somos las causas secundarias. Nosotros somos responsables. El Dios que decretó lo que va a pasar, así mismo decretó las causas secundarias de cómo va a pasar, y nos hace a nosotros responsables. Es decir, Dios decretó la salvación de Pedro, estamos diciendo. Entonces Pedro debe arrepentirse y Pedro debe creer. Y debe predicar. Y luego se le debe predicar el Evangelio. Y tú y yo debemos orar por los inconversos para que crean. Debemos predicarles el Evangelio. Debemos, hermano, mostrarles una vida de testimonio, para que a través de la vida de testimonio de nosotros él pueda creer. Uy, sí, esa es la manera. Dios lo decretó de esa manera. Lo que pasa es que reconciliarlo es un problema. Nuestra mente no alcanza. Por eso yo les decía el jueves, hermano, nosotros, entendiendo un poquito la soberanía de Dios, en este caso el decreto de Dios, seamos responsables y caminemos por nuestra responsabilidad. Explico otra vez. Usted, hermano, el día que el Señor determinó que usted se muere, se va a morir. Y si Dios determinó que usted va a morir arrojado por un carro, así va a morir usted, porque Dios así lo decretó. Pero ahora usted no se le va a tirar al carro. No, usted es responsable, mi amado hermano, de cuidarse, de velar, de vigilar, porque vamos a darle cuenta a Dios. Amén. Esa es la parte neurálgica que usted y yo no vamos a entender. ¿Pero por qué decimos esto? Porque así está en la Escritura, mi hermano. Ya leí Isaías 14, 27, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo impedirá? ¿No te habrá alguien que pueda impedir lo que Dios determinó? No. Nada. Dice, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, si Dios extendió la mano, ¿quién puede echarla para atrás? Las decisiones que Dios decretó se van a llevar sí o sí, hermanos. Luego podemos ver que Dios en su decreto anuncia lo que sucede, y me gusta mucho, vamos a ir allá. Bueno, todos obviamente, pero aquí está muy claro. Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Ese yo soy es impresionante, es decir, Dios es independiente, la seidad de Dios, Él es, y fuera de Él no hay nadie más. Yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay otro, no le busque, que no hay. Hay un solo Dios, mi hermano, no lo busque. Subsisten tres personas, lo vimos hace 8 días, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay más. Ese Dios que no hay otro, dice, y nada hay semejante a mi voz, hermano. Yo no entiendo, o sea, la gente adora una vaca, un becerro, una piedra, hombres. Tenemos el problema hoy día, y el pastor Juan Manuel va estando duro a la iglesia Maranata, donde estábamos nosotros anteriormente, por esa idolatría que tienen a los pastores, ¿no? Impresionante otra vez escuchar a este hombre
decir, usted tiene que pedirle el espíritu del hombre de Dios, no el Espíritu Santo, no pida el espíritu del hombre de Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? Qué idolatría tan terrible, hermano. Pretender que yo tengo espíritu y que usted puede chupar de mi espíritu. Así dice, chupe del espíritu de su padre espiritual. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Qué tengo yo? Yo tengo lo mismo que usted tiene, hermano. Si es un pecador, soy un pecador. Si usted es regenerado, yo soy regenerado. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo tengo también. Usted tiene que ir al Espíritu de Dios como yo tengo que ir al Espíritu de Dios. Ese es el punto, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo en este momento? Que Dios por su gracia me dio un don para que yo predicara la palabra y usted lo recibe. Eso es todo. La diferencia es esa. Todos dependemos de Dios. Entonces no hay otro Dios, no hay semejante a mí. Pero ahora mire ese Dios, que no hay otro y que no hay semejante a Él. ¿Quién es? Que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio. Por eso yo voy a tirarle duro a estos profetólogos de hoy día y profetólogas que quieren anunciar que Dios está hablando hoy cuando Él ya lo anunció en su palabra. Decir que Dios hoy está dando nueva palabra es no entender quién es Dios, que dejó su palabra a nosotros por escrito. Y entonces dice que anuncio lo por venir desde el principio, no ahora, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios desde la antigüedad anunció lo que todavía no era hecho. Es decir, cuando comenzaron a ocurrir las cosas es porque Dios así lo había decretado, lo había anunciado. Que digo, mi consejo permanecerá. Y otra vez esa palabra, mi consejo. Esa palabra, mi consejo, es lo mismo, mi consejo o mi decreto. El decreto de Dios o el propósito de Dios, o bueno, la voluntad de Dios, pues, si es que quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios que la anunció? ¿Cuál es el consejo, el decreto, el propósito de Dios? Ahí está como quiera. Mi consejo permanecerá, note, y haré todo lo que quiero. ¿Usted se imagina hoy día a los cristianos orándole a Dios para que cambie los planes de Dios? No conocemos la palabra. No conocemos a Dios, no conocemos la Escritura. Nuestra oración no es Dios cambia, nuestra oración es rendirnos a Dios. Nuestra amada hermana Marlene Cifuentes, ese dolor de lleva 20 días ya de haber perdido a su hijo joven de 22 años. ¿Y usted cree que ella que cayó ante Dios y se enojó con Dios y todo? ¿Y por qué esto, Señor? O yo ahora ya, yo pensé, sencillamente me llamó mucho lo que ella dijo. Dios me lo dio por 22 años y ya, así era. Lo disfruté los 22 años. Usted tiene hijos, disfrútenlos, hermano. Es su esposo, su cónyuge, su familia, disfrutémoslos ahora, porque tú y yo no sabemos cuándo Dios los llama. Dice la Biblia, les quitas el hálito y dejan de ser. Y cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a morir con Él? Si entendemos a Dios, Señor, esto estaba en tus designios, en tus planes, así pasó. Dame fuerza, Señor, para soportar esto, porque es muy doloroso. Pero, Señor, así lo decidiste. Me rindo a ti, Señor. Yo no oro para cambiar los planes de Dios. Yo oro para rendirme a las decisiones de Dios y a sus planes. Eso es cristianismo puro, verdadero. Lo otro es humanismo y a gran escala. Me sigo leyendo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Luego dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo he pensado y también lo haré. Hermano, mire, si alguien pudiera frustrar, si alguien pudiera detener en lo que Dios decretó, ese es Dios, es más fuerte que Dios. ¿No lo ha pensado eso? Hay gente, yo he escuchado a pastores decir eso, y esto es ridículo. La oración o la alabanza cambia las cosas. ¿Ah? Dice, Dios tiene atadas las manos a tu oración, a tu confesión. Es decir, entonces, Dios es un robot, un viejito rico, un tío rico, ¿qué quiere que te dé? ¿Así? ¿Cómo así? Entonces yo soy el amo
y Dios es mi siervo, al cual yo le exijo y le pido y tiene que hacer lo que yo quiero. Ese no es el Dios de la Escritura, ese es el Dios de los evangélicos de hoy día, pero ese no es el Dios de la Escritura. Por eso yo le doy gracias a Dios por la confesión de fe, que ha extraído las verdades de Dios en toda la historia y nos la ha dejado a nosotros para que no vayamos más allá de lo que la Biblia no quiere que vayamos. Luego está el Salmo 115, solamente para que la anote. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Yo no sé cómo cambiar eso, yo no puedo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, todo lo que Jehová quiere lo hace. Pero luego dice: ¿dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermano, todo lo que Dios quiere lo hace. Amén. Y entonces entramos a la parte más neurálgica. Y si Dios determinó salvar a uno y al otro no, eso está en Dios. Por eso yo le digo a las personas, una hermana no vino esta mañana, pero ella siempre me decía, todavía no sé si ya resolvió esa situación, pero yo sé que es difícil. Es que sí, Dios me salvó a mí, pero mi familiar, ¿no? Por más que le predico, no quiere, no quiere. Yo estoy bien clara, pero él no quiere. ¿Será que Dios determinó salvar? ¿Y por qué a mí y a él no? Lo primero es lo correcto, no pensar por qué no determinó el Señor salvar al fulano o al otro, más bien por qué determinó salvarme a mí, si yo era igualito que el otro. Esa es la pregunta, ¿por qué, Señor? Más bien, si quiere decirle al Señor ¿por qué me salvaste a mí, Señor? Pudiste, igual que todos los que no responden al Evangelio, estar yo ahí en esos. ¿No me han preguntado eso? Si Dios no hubiera determinado la salvación para tu alma y para mi alma, estaríamos igualitos que todos los demás. Esto no es porque usted creyó, porque se arrepintió, o porque Dios vio algo en usted, o porque no, Señor. Eso estuvo en el consejo de Él. Él lo decretó así, lo determinó así, y por eso tú y yo somos salvos. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura, eso así está en la Biblia. Otro pasaje aquí: nadie ha podido ni podrá resistir su voluntad. Romanos 9:19 dice lo siguiente: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y luego dice: porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La gran pregunta: ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Alguien podrá resistirla? Nadie, hermano. Si hay alguna criatura que quiera resistir el decreto de Dios o la voluntad de Dios, se cambian las cosas. Ya no estoy poderoso. Eso, ¿sabe, hermano? Y es triste esto, y me duele en mi corazón. Pero todas estas personas que están decretando, creo que una de mis hijas era que, sí, en la iglesia donde ella va, creo que van a hacer algo así, actos proféticos. ¿Sabe qué están haciendo ahora el fin de año y el 31 que van a hacer? Actos proféticos. ¿Y qué es eso? El pastor comienza a declarar lo que usted va a hacer para el nuevo año. Exacto. Pero eso es lo que hacen hoy día. Eso es hechicería, eso es brujería. En lugar de más bien reunirnos y decirle: Señor, ayúdame en el nuevo año a hacer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad, Señor. Y como decía un pastor esta semana que me llamó la atención: ¿y por qué le oramos a Dios por todas las necesidades materiales y no le oramos al Señor para que seamos como Él? Debería ser nuestra oración: Señor, yo quiero ser más como Cristo. Y caer ahí de rodillas y suplicarle: hazme como Cristo, hazme más santo, Señor. Quiero tener tu carácter, que este nuevo año, Señor, aprenda un poquito más de ti, Señor. Pero no, los decretos de ahora y la confesión y todo eso de hoy día es para este 2000 años. Un pastor decía así: en una iglesia el año de la bendición, en la otra iglesia el año de la prosperidad, en la otra iglesia el año de la sanación, o sea, cada iglesia tiene su cosa y tiene su año. Y nadie prospera. ¿Y dónde está el año? Y nadie prospera, solo el pastor ahí le saca la plata. Le voy a leer este otro, Daniel 4:34. Nada escapa al decreto de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Mire lo que dice Daniel 4:35-36. Aquí está Nabucodonosor. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, note, cuyo dominio es sempiterno, es decir, por toda la eternidad, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada. Qué bueno que este fuera la predicación. ¿Y quién eres tú delante de Dios? Nada. Tú eres una basura, tú eres un depravado, tú no eres nada. Ah, no, pero la gente dice, no, yo soy heredero de Dios. El apóstol de la Yo soy Jehová Junior, yo soy... No. Todos los habitantes de la tierra, y estamos nosotros incluidos, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. Él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Escuche, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. No hay quien detenga su mano. Entonces, ¿por qué que las manos están atadas? Sigue diciendo, en Él así mismo... perdón. Este es otro. Este es Efesios 1:11, que también habla de ese mismo decreto. Nadie impide lo que Dios ha determinado. Dice Efesios 1:11, y que está anotando, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Cómo fui yo predestinado? Según el propósito o el decreto del que hace todas las cosas. Pero mire lo que dice, según el designio de su voluntad. ¿Cómo ve que Dios nos determinó? O el propósito de Dios para la salvación fue ¿por qué? ¿Porque vio que yo tenía fe? ¿Porque vio que yo iba a creer? ¿O por el designio de su voluntad? Exactamente. Dios nos predestinó para la salvación porque Él así lo determinó, así lo decretó, así lo quiso, y es lo que estamos tratando de ver acá. Bueno, luego vienen las sesiones 2 y 3, donde nos enseñan que tanto las cosas buenas como las malas son decretadas por Dios. Sin embargo, Dios no es el autor del pecado. Entonces nos diría acá, y quiero leer desde la parte 2 otra vez porque es muy bueno esto. Bueno, voy a leer todo. Dice, Dios, desde toda la eternidad, la confesión, párrafo 1, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede, ya lo vimos. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. Ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie que esté involucrado en el pecado. Ay, Dios mío. Le voy a decir algo, hermanos, y eso lo voy a predicar esta tarde en Tuluá. Voy a comenzar a hablar de una miniserie allí, fin de año, de lo que es para diferenciar justificación y santificación, porque hay un enredo, y tenemos que desenredar eso. Si bien es cierto que Dios nos justificó, es decir, nos declaró sin pecado, Él, en la justificación a nosotros, no nos hizo justos, nos declaró justos en la justificación. Pero paralelo a eso está la santificación, que nos hace santos, y ser santo es ser como Cristo. Entonces, el punto que estamos viendo acá es que ese mismo Dios, que no es el autor del pecado, pero ese Dios a nosotros nos hace santos. La confesión dice, todas las cosas, a todo lo que sucede, Él lo decretó todo. Sin embargo, de tal manera que por ello ni Dios es autor del pecado, ni tiene comunión con Él mismo. Es decir, Dios no puede tener comunión con el pecador, debe regenerarlo, debe quitarle el pecado, pero, y esta es la parte neurálgica, miren, hermano, bien, tampoco va a tener comunión con un creyente, con un regenerado, con un hijo de Él que está involucrado en el pecado. Amén. El hecho de que yo sea justo y el Señor me haya salvado a mí, eso no quiere decir que el Señor va a tener comunión conmigo todo el tiempo. Él tiene comunión conmigo siempre y cuando yo ande bien con Él. Es decir, como decía Martín Lutero, el arrepentimiento es que todos los días debo arrepentirme. Hay un arrepentimiento para justificación, y eso quiere decir que si usted ya va justificado, usted ya es salvo, y usted no va a perder la salvación por eso. Usted ya hace parte de la familia de Dios, es miembro de la familia de Dios, y usted no va a tener problemas. Es el ejemplo que yo pongo de mis hijas. Mis hijas, tengo 3 hijas preciosas, ellas son mis hijas, y eso nadie lo va a cambiar. Pero ellas se pueden revolcar en el pecado, pueden desagradarme a mí, pueden hacer todo lo que quieran, y a mí me van a enojar. A menos que ellas vengan y me pidan perdón y me traigan chocolatinas. O un regalito más grande.
¿Usted tiene hijos y no es lo mismo? El hecho de que usted y yo seamos hijos de Dios y pertenezcamos a su familia no quiere decir que lo vamos a tener agradado todo el tiempo. Tu pecado desagrada a Dios y Él le va a quitar la comunión. ¿Y cómo yo sé que me quita la comunión? Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, pero yo comienzo a sentirme vacío, triste. ¿Qué me pasa, Señor? Y voy y oro. Y me reviso. Sí, Señor. Perdóname, Señor. Malo contigo, ¿no? No he orado o tal vez tuve este mal pensamiento. Señor, otra vez arreglar con Él, hermano. Y ya el Señor otra vez me abraza como yo puedo abrazar a mis hijas. Cuando no hay comunión, y aquí ha pasado con una de mis hijas, ni me hablan y yo estoy serio. Quiera Dios que esta mañana Dios no esté serio con nosotros, porque Él no cohabita con el pecado. La disciplina del Señor es para eso. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué? Y azota. Él coge un azote al que tiene por hijo. Ese es Dios, porque Dios se sigue siendo celoso, porque Él es santo. Amén. Él es santo. Así que no vaya a pensar que pasamos. Por eso esa acusación que nos dicen a nosotros, a esos calvinistas, a esos de las reformas. Un vecino aquí me dijo, usted de esos, de los salvos siempre es salvo. Le digo, pero yo le explico. Porque si usted me dice que yo soy de los salvos siempre salvo, que porque creo que soy salvo, me voy a revolcar en el pecado y hago lo que se me da la gana, entonces de esos no es. Yo soy de los que dice la Biblia, que Él me dio vida eterna, por lo tanto nunca me la va a quitar, yo no voy a perecer, pero yo soy de aquellos que dice la Escritura, que si Cristo está en mí, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, es decir, camino en santidad y en integridad y cada día más santo y más íntegro delante del Señor. Que empezó la buena obra la perfeccionará. Por eso yo soy salvo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque veo la obra de Dios en mí cada vez. Y si no, no se vista que no va, a usted no lo invitaron. Dios creó lo bueno. Ahora vamos entonces con esta parte. Vamos ¿a qué? Como Dios es el autor de todo, Dios también es el autor del mal y del pecado. Bueno, vamos por la parte. Dios creó lo bueno, dice la confesión, sin embargo, de tal manera, por ello que Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en sí mismo. Mira lo que dice Isaías 45. Isaías 45, 7. Dice, hablando de Dios, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. A ver. La Biblia registra que Dios formó la luz, pero también creó las tinieblas. Dios hizo la paz, pero también creó la guerra, es decir, hace la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Vamos a Job 2. Es decir, Dios cuando dice que hizo todo, está hablando del decreto. Estamos hablando del decreto. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Ojo lo que le voy a decir. El decreto de Dios es que, y esto es muy importante, hermano, es que nada, escuche, este es el decreto de Dios, nada puede ocurrir sin el permiso de Dios, es decir, si Dios no lo autorizó, si Dios no lo estableció, si no fue el consejo de Dios. El asunto con el pecado, y este es el problema, y el mal, es que el mal y el pecado es de la causa secundaria, es de la criatura, está en la criatura, no está en la causa primaria. Dios es la causa primaria, por eso Él no es el autor del pecado, Él no es el autor del mal, pero Él sí lo ha decretado. ¿Qué es decretado? Que Él lo ha establecido así para que ocurra. Y cuando ocurra, hermano, no es porque Él es el autor, sino que el autor o el que lo ejercita. Y yo sé que esto es difícil lo que estoy diciendo porque yo no lo puedo entender. Pero el culpable es el hombre. Entonces aquí está el punto. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Y ese es un buen ejemplo. Y David, tenemos varios ejemplos, pero hablemos de este más. ¿Qué le pasó a Job? Bueno, Job
Está bien, hermanos. No hay otro como Él. El mismo Dios da testimonio. Cuando dice que van los hijos de Dios a presentarse ante Dios, también va Satanás. Dios le permitió a Satanás entrar. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dice Satanás? Ah, pero así. Lo tiene cercado, es decir, no lo puedo tocar. Ay, hermano, qué bendición, Señor. Dios nos tiene cercados, amén. El diablo no nos puede tocar. Pero ¿cuándo nos va a tocar? Cuando Dios lo permite. Entonces Dios permitió y le dice a Satanás, ve pues tócalo. Note que Dios es el que le da la orden a Satanás y lo toca. Es decir, ¿qué hace Dios entonces? Le quita a Job toda la resistencia y está vulnerable para el ataque de Satanás. Cuando Satanás entra y lo toca, le quita todas las propiedades. Y aquí en este capítulo 2, lo último es que le quita, y su familia, y en el capítulo 2 ya le quita la salud. Le quitó todo. Y cuando él está en la inmunda, la mujer le dice, pues, maldice a Dios y muere. Pues, ¿qué más? No confiabas en Dios, no esperabas en Dios. Mire, te falló, te quitó todo, ¿qué vas a hacer allí? Dice, has hablado como cualquier mujer de la vida. Y él dice, ¿qué? ¿Acaso recibiremos de Dios solo el bien? Es decir, él sabía que todo lo que él había recibido, tanto la salud, la familia y las propiedades, todo lo que tenía, las riquezas, eso se lo había dado Dios. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no. Es decir, Job está diciendo que el mal lo vino de Dios. Obviamente hoy día los teólogos de la prosperidad, si es que son teólogos, le van a decir que Job se equivocó, que porque quien lo arruinó no fue Dios, sino el diablo. Pero un momentico, sí fue el diablo, pero el diablo ¿qué fue? Una causa secundaria. El diablo ¿qué fue? Un instrumento en las manos de Dios. Malo. ¿Qué es lo que hace Dios entonces con el diablo? Permite que él, como es tan maldadoso y le hace el mal, lo suelta para que le haga el mal a uno de sus hijos. Es decir, es la causa secundaria actuando en el pecado, obrando en el pecado. Pero ¿quién fue el que lo decretó y le permitió que eso pasara? Dios. Porque si Dios no lo permite, a Job no lo toca el diablo, no lo toca nadie. Tú y yo estamos bajo la mano de Dios. Nada nos va a tocar, ni el diablo ni el demonio. Por eso, ¿para qué echar fuera demonios y para qué ponernos a atar al diablo y todo eso? Y ya está atado. Nosotros estamos bajo la mano de Dios. Pero y si Dios, como a Job, permite que el diablo nos toque por alguna razón, y usted sabe qué le pasó a Job, 42, capítulo 42, Señor, de oídas te había oído. Es decir, aún Dios de esa parte mala que permitió que el diablo lo tocara, sacó algo bueno, algo provechoso, y Job pudo conocer un poquito mejor a Dios. Así que tus dificultades, tus problemas, tus adversidades, lo único que Dios busca y te las permite es para que puedas conocer un poquito mejor a Dios en medio de esa calamidad. Entonces Job dice, Señor, yo recibo de Dios el bien, pero también recibo de Dios el mal. ¿Por qué? Porque aunque el diablo es asesino, aunque el diablo mata, aunque el diablo hiere, aunque el diablo roba, aunque el diablo hace y deshace, y los demonios pueden hacer todo eso, nosotros no desconocemos eso, pero ellos están sujetos a la autoridad de Dios. Nosotros no creemos en una autoridad dual, no creemos en el dualismo, creemos que solamente Dios es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad. Mire, en Amós 3:6, usted después lo busca, podemos leer lo siguiente. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal. La nueva versión internacional dice, habrá alguna desgracia. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Lo voy a leer otra vez. Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal? Bueno, acá la nueva versión internacional, desgracia en la ciudad. ¿Habrá alguna desgracia en la ciudad sin que Jehová no lo haya hecho? La nueva versión internacional, sin que Jehová no lo haya provocado. Es decir, todo lo que ocurre en la ciudad, sea bueno o sea malo, es Dios el que decretó. Pero Él no es culpable. Y vamos para allá. Porque Él no es culpable ni autor del pecado. Porque Génesis 18:25, usted lo puede leer después, está hablando cuando intercede Abraham por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, Señor, si hay justo en esa ciudad, tú no lo vas a destruir. Y luego dice, el Dios juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Es una pregunta retórica. ¿Qué contestamos? Claro, Él hará lo que es justo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Es decir, la Biblia habla de que Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Hermanos, mire, todo lo que Dios hace es justo. Y mire lo que le voy a decir.
Yo no recuerdo en este momento cuántos habitantes tenía la ciudad de Sodoma, de Gomorra y de Sodar. Eran 3 ciudades. El Señor les metió candela por la homosexualidad. ¿Qué tal que le hiciera en nuestros días? Pues? El Señor le metió. Ese es el Dios de la Biblia. Dios no aprueba la homosexualidad. No somos inclusivos aquí tampoco. Que es Dios de la Biblia, no soy yo el Dios de la Biblia. Y yo soy como la Biblia dice que es. Y así hago. Hermano, Dios le metió candela a esas ciudades por sodomitas. Murieron aún niños. Escucha, hermano, ¿fue justo Dios? Sí. Porque la justicia no es como yo creo que es, sino como Dios dice que es. ¿Quién determina que es justo? Dios. No eres tú, no es Petro el que determina que es justo. No son las leyes de la nación que determina que es justo. Es la palabra de Dios. Y si por eso me toca morir, me importa. ¿Sabe por qué? Porque acabé de hacer un ensayo para el seminario de 4 prerreformadores: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus, Gironabo Saboranola. John Hus y Gironabo murieron en la hoguera quemados por defender sola escritura. De ahí vienen los valdenses de Pedro Baldo. A los valdenses fueron tan perseguidos y fueron quemados, miles de ellos, hermanos, por defender la sola escritura. Usted tiene miedo que lo lleven a la cárcel porque no acepta la inclusividad. No, ¿dónde estamos, mi amado hermano? ¿Sabe qué dice Santiago 1:3? Dios es justo. Santiago 1:13, perdón, dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. ¿Qué dice? Bueno, el 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios, todo don perfecto viene de Dios. Y si usted ve que es algo malo, viene de Él. Porque es bueno para la convicción de Dios, porque es recto para la convicción de Dios. Es que el problema es que la gente cree que la justicia es de acuerdo a lo que yo veo. Y hay una palabra por ahí: Dios es bueno. Claro que es bueno. Y si le quita a su familia, pues sigue siendo bueno. ¿Y por qué? Porque eso está en los decretos de Dios, en los dictámenes de Dios, no en nosotros. Que pensamos que Dios es bueno porque me trajo un mercado. Dios es bueno porque, no tenía que comer y me trajo. Dios es bueno porque me guardó en el transporte, porque no me morí. Dios es bueno porque se cayó el avión donde yo iba y se mataron todos y quedé yo vivo. Y Dios es bueno y tuvo misericordia de mí. ¿Y los otros qué? Entonces los demás van a decir que es malo porque se murió. Y usted dice que es bueno porque quedó vivo. No, hermanos, apuntemos bien a la misericordia y a la gracia de Dios. Eso está en los decretos de Dios. Él lo decidió así, yo lo acepto. Él es bueno si se me muere un ser querido y si está vivo. Él sigue siendo bueno, Él no lo cambian las decisiones. Ahora, primera de Juan 1:5, en Dios no hay tinieblas. Dice que el que está en la luz no puede estar en tinieblas, porque Dios, que es luz, no anda en tinieblas. La sección número 4 dice la confesión allí en esa parte: vemos cómo las acciones pecaminosas de los hombres y de sus criaturas morales han sido decretadas y determinadas por Dios. Mire lo que dice la sección 4. Dice: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Explico brevemente. Dice: el decreto de Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. Voy a explicar eso que usted ya lo sabe. El decreto de Dios quiere decir de que cuando ocurren las cosas en las causas secundarias, es decir, en nosotros, Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad. No se quita la libertad, es decir, el hombre cuando actúa lo hace libremente. Tampoco se quita la contingencia de las causas secundarias, es decir, muchas veces nosotros tomamos una causa secundaria o lo que llamamos como un plan B, sería una contingencia. Tampoco se quita, sino que más bien las establece. Es decir, en todo esto que pasa, el Señor las establece. Y sé que esto es difícil de explicar, pero yo pudiera traer un martillo aquí ahorita y coger y darme
y se me abre el dedo. Entonces usted dice, a ver, ¿lo hizo Dios? ¿Usted qué dice? Lo dice usted. No es usted. Es una responsabilidad mía, pero todo está entre los planos. ¿Fue el decreto de Dios que pasara esto? No. Sí. Sí, Claro. sí, porque nada pasa sin Dios, solo que la causa secundaria fui yo, y yo soy responsable de haberme dañado el dedito, y yo soy el que sufre el dolor. Pero es que nada pasa sin Dios. Todo lo que pasa, Dios lo ha decretado, lo ha establecido, pero lo hace a través de causas secundarias que son responsables de los actos que hacemos. Por eso lo que está diciendo aquí, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. Hermano, mire, cuando usted y yo pecábamos, ¿quién nos obligaba a pecar? ¿Sabe por qué nos gustaba el pecado? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza era libre. ¿Libre para qué? Libre para pecar. No era libre para buscar a Dios porque no podía. Era esclava del pecado. Por eso ella era libre y lo hacía libremente. Ahora, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo. ¿Te obligaron a venir al culto? ¿Te obligan a orar? ¿Te obligan a leer la palabra? No. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos libres, lo queremos hacer. Pero el punto es aquí. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque Dios es el que en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce. Ahora, ¿yo puedo frenar y no orar? Claro, porque yo no soy violentado, es lo que está diciendo. Las causas secundarias o las contingencias que pasen en mi vida, que me traigan el bien o me traigan el mal, yo soy responsable de eso, y voy a darle cuenta a Dios por eso. Por eso le dije al comienzo, va a ser muy difícil, hermano, que podamos nosotros llegar a una comprensión de esta doctrina. El punto es que tú y yo somos responsables. Yo soy responsable de haberme dado duro en el dedo. Yo tengo que pagar mis consecuencias, pero esto no pasó sin el decreto de Dios. Yo no hago porque Dios hace. Es que ese es el punto, y a veces ahí donde entramos en conflicto. Y bueno, le tendría aquí un texto, hay muchos textos acá, pero por lo menos Génesis 50-20, perdón, leámoslo un momentico. Génesis 50-20, es muy conocido, pero aquí está el decreto de Dios y las causas secundarias operando, que son responsables. Génesis 50-20 dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué José llegó a ser segundo de Faraón? Dice, porque Dios lo había planeado para mantener vivo a mucho pueblo. Dice, para hacer lo que vemos hoy. Es decir, todo estaba en el decreto de Dios. El decreto de Dios, y todo lo que pasó, los muchachos obraron mal contra José, lo querían matar, lo vendieron, todo esto lo hicieron. Entonces, cuando ellos se están arrepintiendo, él dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Esa es la voluntad de la responsabilidad de ellos. Ellos lo hicieron, hermano. Cuando usted lee la historia de José, usted se va a dar cuenta que es lo que está diciendo el párrafo aquí. La voluntad fue violentada, fueron obligados a vender a José, para nada. Pero Dios estaba actuando ahí. O el ejemplo más grande, que el de Jesucristo, hermanos. Dice que al fin, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Usted y yo? ¿Nuestro pecado? Dios. Dios. Porque en la cruz Jesús murió recibiendo la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios que iba a ser derramada sobre usted y sobre mí, cayó en la cruz sobre Jesucristo. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Y luego, cuando Pedro está predicando, ustedes mataron al santo, ustedes, Judas es culpable de venderlo, Pedro lo negó, los discípulos son culpables de haber salido corriendo, los romanos son culpables, los judíos son culpables de haber asesinado a Jesús. Sin embargo, todo esto pasó porque así estaba decretado por Dios. Es decir, todos ellos, cuando mataban a Jesús, estaban cumpliendo cabalmente el propósito de Dios, el decreto de Dios, que era salvarlo a usted y salvarme a mí. Las dos premisas son verdad. ¿Pero ellos son responsables? Sí, son responsables. ¿Me gustó eso? Sí, también. Esas dos premisas son verdad. Dios decretó todo lo que va a pasar y nada puede pasar sin su decreto, pero nosotros somos responsables de las acciones que hagamos y vamos
a darle cuenta a Dios. Es decir, tú y yo, hermanos, para el nuevo año somos llamados por Dios a caminar en mayor santidad, en mayor conocimiento. Y lo que le pase a usted estaba decretado por Dios. Pero si usted no se esfuerza, Dios le va a pedir cuenta porque usted es responsable. Por eso, todos nosotros. Ese es el punto de que Él no nos fuerza. Es decir, Dios tan tremendo. Dios actúa a través de nosotros, hermanos, pero usted está actuando, pero nada pasa sin el consentimiento de Dios. Esa es la idea. Y termino acá. La sesión número 5, la última. Vemos que nada condiciona el decreto de Dios. 3 minuticos más para terminar. Dice esa última parte, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. En lo cual se manifiesta su sabiduría, es decir, cuando se cumple el decreto de Dios, se manifiesta la sabiduría de Dios en disponer todas las cosas, todas son todas, y disponer su poder y su fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Y ahí tengo 2 textos para terminar. Números 23, 19, donde dice, Dios siempre cumplirá lo que así se ha propuesto, lo que ha decretado. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios dijo lo hará, lo que Dios habló lo llevará a cabo. Y Efesios 1, 3 al 5 para terminar, que mire el énfasis que le vamos a hacer a este pasaje muy conocido. Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero mire cómo termina, según el puro afecto de su voluntad. Es un decreto, según el decreto de Dios, según el consejo, según el propósito, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme, yo lo leo de esta manera ahora, mire. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nos bendijo según el puro afecto de su voluntad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, si me escogió a mí antes de la fundación del mundo, fue según su puro afecto de su voluntad, para que fuese santo y sin mancha delante de Él, según el puro afecto de su voluntad. Yo fui escogido para ser santo y sin mancha delante de Él, y esto fue una decisión de Él, según el puro afecto de su voluntad. Dice, me escogió en amor, habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. ¿Y esto fue qué? Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, hermano, en la elección, en la salvación, en la santificación, en la iglesia que estamos ahora, esto es según el puro afecto de su voluntad. Y le voy a decir una cosa, usted está en esta iglesia por el puro afecto de la voluntad de Dios. Esto no es de nosotros, es de Dios. Amén. Esa es la definición general o universal del decreto. Vamos a orar.